Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Un Mundo Verde, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Quédese con nosotros porque nos acompaña América López, quien Hola. le tiene las noticias más relevantes de lo que sucede a nivel internacional sobre cambio climático, biodiversidad y también en el plano nacional y las coordenadas aquí locales de Querétaro. Y después vamos a tener una entrevista muy interesante que mezcla la parte del arte y el medio ambiente sobre una exposición pictórica que se va a llevar a cabo, y sobre eso va a versar la entrevista, así es de que quédese con nosotros todo el programa porque va a estar muy bueno como siempre. Nos esforzamos en tenerle lo mejor para que usted esté informado, tenga puntos de vista y también se sume a la transformación de sus hábitos en su casa, en su oficina, en la escuela, donde esté, para hacer un mundo ambientalmente mejor. Bienvenida, América. Qué bonito. Gracias, bienvenido también, Ale. Y bueno, vamos a arrancar con las noticias de cambio climático. Aquí en México, el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos, sequías prolongadas, olas de calor, lluvias torrenciales, está teniendo efectos directos sobre la operación de la infraestructura de la CFE. Las afectaciones van más allá de los daños visibles, implican riesgos operativos, apagones y presiones crecientes en generación, transmisión y distribución. Vale, muy grave. Pues es un problema como que se ha venido atrasando, o sea, la modernización, y si a eso le agregamos todo lo del cambio climático, pues claro, es una situación muy complicada que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Claro, nos quejamos de los apagones, pero tenemos que contribuir a prever esto, ¿verdad? Sí. A que no ocurra. Y bueno, pasando a noticias en el continente europeo, la respuesta a la crisis climática se ve atascada y retrasada por la producción y circulación de información falsa, desacertada, que confunde a las personas e incluso a algunos entes en la toma de decisiones. El Panel Internacional sobre el Entorno de la Información, una organización independiente, apunta a actores poderosos que se encargan de difundir narrativas inexactas para que la gente no se vaya con noticias desacertadas, ¿verdad? Pues sobre todo en Estados Unidos, como hay una posición oficial del gobierno negacionista del cambio climático, entonces surge una serie de información falsa, precisamente maquillada para manipular a la gente. Y bueno, le dicen, ya se está previendo, ya se está haciendo acciones o las ponen noticias bastante, no sé, no, que yo creo que no hay control sobre eso todavía. No, ¿verdad? Todavía no, vaya. Bueno, pues hay que estar pendientes. Y aquí en México, el aumento de las temperaturas globales mermará la capacidad mundial de producir alimentos a partir de la mayoría de los cultivos básicos, incluso después de tener en cuenta el desarrollo económico y la adaptación de los agricultores a las nuevas circunstancias. En 2050, el cambio climático reducirá el rendimiento de los cultivos en un 8%, independientemente del aumento o disminución de las emisiones del dióxido de carbono en las próximas décadas, pues estas permanecen en la atmósfera atrapando calor y causando daños durante cientos de miles de años. Fíjate que la FAO, que es, digamos, la Organización Mundial sobre los Alimentos, ya había anunciado que quedaban alrededor de 50 cosechas en el mundo. No me digas. Pensando que son de riegos, entonces serían 2 por año. Entonces va a haber desabasto de alimentos, en 25 ¿verdad? años. Qué barbaridad, tenemos que prever eso definitivamente. Y viene aquí el tema importante sobre la conservación de los suelos, pues, ¿no? Hay un proceso muy fuerte de degradación, y más con las sequías, pero poco interés y atención se le ha puesto a crear los marcos regulatorios para la conservación del suelo. Claro, porque pues de ahí de dónde vamos a comer, básicamente. Y bueno, en cuanto a noticias de la biodiversidad,
En el Día Mundial de la Selva Tropical se celebra el 22 de junio, desde el año 1999 proclamado por naciones que resaltan la importancia de estos ecosistemas para el bienestar del planeta y de sus habitantes. Las selvas tropicales, con su clima cálido y húmedo, son importantes para la regulación del clima global, la biodiversidad y la producción de recursos naturales. Las 10 selvas más fascinantes del mundo desempeñan un papel crucial en regular el clima global, preservar la biodiversidad y combatir el carbono. Lo tenemos que cuidar definitivamente. Pues yo creo que es importante estos ecosistemas de las selvas tropicales. En México afortunadamente tenemos hacia el sureste, la mayor parte son selvas tropicales, Chiapas, Campeche, ¿no? Tabasco, etcétera. Y efectivamente nos aportan muchos beneficios y servicios ambientales este tipo de ecosistemas. Tenemos que cuidarlos. Y bueno, en cuanto al país de Cuba, un grupo de especialistas emprendió la actualización del sistema de monitoreo que contiene los indicadores de desempeño sobre las buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad en Cuba. Ahí sí se están previendo. Pues qué bueno que tienen sistemas de monitoreo, pero claro, eso no resuelve de fondo el problema que se ha anunciado en las conferencias de las partes sobre biodiversidad acerca del declive de la biodiversidad. Entonces, pues aunque tengas un sistema de monitoreo, no sirve de nada, hay que prever. No, qué bueno, pero no es la solución. Claro. Y bueno, aquí en México, en Morelos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable instaló de manera formal el Comité Estatal de Biodiversidad de Morelos en seguimiento a los compromisos establecidos en el convenio de marco de colaboración firmado el pasado mes de mayo entre el Gobierno del Estado de Morelos y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad. La dependencia estatal destacó que dicho comité, como un órgano colegiado, brindará asesoría, consulta y acompañamiento técnico en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en la entidad, lo que presenta un paso clave para avanzar hacia la gobernanza ambiental más participativa, incluyente y con respaldo científico. Pues qué bueno. Yo creo que, como lo hemos insistido aquí en el programa, o sea, los 3 retos o problemas principales a nivel global: cambio climático, la contaminación y el declive de la biodiversidad. Entonces yo creo que vamos a ir viendo noticias sobre las acciones y políticas públicas que están tomando los gobiernos de las diferentes entidades del país aquí en México, en torno a la conservación y protección de la biodiversidad, ¿no? Así es. Pues muy bien. Y en cuanto a noticias nacionales, en la Ciudad de México, representantes de la organización Empty the Tanks se reunieron con funcionarios de la Semarnat para abordar la situación de los delfines y otros ejemplares de la vida silvestre en cautiverio en México. Fabuloso, a mí me encanta esa noticia. Sí, digo, ya está prohibido, ¿no? Claro. La caza de delfines, y los que tienen, antes de que entrara en vigor eso que tenían como en Chapultepec, ¿no? En la tercera sección, o algunos estados del norte del país, lo tenían. Y fíjate, te platico que cuando estuve en la Profepa había trampas. De repente se moría un delfín y tenían un microchip, se lo sacaban y conseguían de manera ilegal otro ejemplar y se lo insertaban. Entonces cuando llegaba la autoridad, pues era el... Entonces a partir de ahí se tomó una decisión de tomar una muestra de ADN para evitar que estuvieran cambiando el microchip y adquiriendo de manera ilegal delfines, pero en México está prohibido ya. Claro, aquí hay una asociación a nivel, bueno, ahorita mundial, que se llama Animal Heroes, que luchó porque en México, en una cadena de hoteles, se prohibiera un delfinario. Están luchando con esto actualmente. Muy bien también por Animal Heroes. Bueno. Y bueno, pasando a otras noticias, en Veracruz, en atención a una denuncia popular sobre el maltrato de vida silvestre en unidad de manejo Ancampum,
ubicado en Tihuatlán, Veracruz, la Profepa realizó una inspección y encontró evidencias sobre las faltas al trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que alberga. Los espacios están muy deteriorados, carece de áreas apropiadas para la conservación y manejo de alimentos y no cuenta con equipo de contención de grandes felinos para afrontar alguna contingencia, entre otras irregularidades. Muy triste, ¿no? No es la primera. Pero hoy el tema fundamental con los animales es el trato. Claro. El trato digno. Entonces creo que también vamos aquí con la nueva Secretaría del Bienestar Animal. Aquí en Querétaro. En Querétaro, yo creo que vamos a ver esos temas ya muy frecuentemente sobre el trato digno a los animales. Sí. Y bueno, en cuanto a noticias locales, en la capital, las lluvias constantes de los últimos días provocaron un incremento considerable en el nivel del río Querétaro, cuya creciente ya se extiende desde el municipio del Marqués hasta el primer cuadro de la capital. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, y ahí volvemos a las noticias. Muchos decían, se está desbordando. O sea, no, o sea, el nivel natural del río sí. Era ese, ¿no? Pero tiene unas ciertas fortificaciones el río, sobre todo la parte que atraviesa la ciudad de Querétaro, y pues no, o sea, no se está desbordando. No, pero sí fueron lluvias intensas que... Bastante, y van a seguir, ¿no? Van a seguir, que saturaron los cuerpos de agua, ¿no? Qué barbaridad. Y aquí en San Juan del Río, la fuerte lluvia que se registró en la zona de San Juan del Río y en el territorio del Estado de México provocaron la creciente del río San Juan derivado de los escurrimientos de la entidad vecina y a su vez dejó estragos principalmente en la cabecera municipal de San Juan del Río, pero bueno, habían dicho que ya estaba controlado, ¿no? Sí, hasta el momento se han controlado, ¿no? Qué bueno. Y no ha habido víctimas. Sí, y en comparación de la sequía del año pasado, bueno, esto está formidable. Así es. Muy bien, y en cuanto a noticias aquí en la capital también, alrededor de 200 tomas clandestinas de agua potable son detectadas cada mes en todo el estado de Querétaro, principalmente en la zona metropolitana, informó Salvador Martínez Ortiz, director general adjunto comercial de la Comisión Estatal de Aguas aquí en Querétaro. Pues parecía así como un rumor, pero ahora ya es oficial de que efectivamente sí había tomas clandestinas. Claro, y por estos también asentamientos irregulares se presentan luego muchas veces desbordamientos y cauce de basura, etcétera, etcétera. Así ¿verdad? es. Pues esas son las noticias que le teníamos para el día de hoy. Enseguida vamos con la entrevista, que va a estar muy interesante, así es de que quédese con nosotros aquí en su programa Un Mundo Verde. Pues bien, amigos, ahora vamos al abrevadero del conocimiento con nuestra amiga que nos acompaña aquí, la directora de MUCAL. Muy agradecido que nos acompañes. Pero antes déjenme decirles que el pasado miércoles se llevó a cabo, como les habíamos comentado, la presentación del nuevo libro de Ciudad y Biodiversidad. Fue un éxito, pero si los que no tuvieron oportunidad de asistir al evento de la presentación, puede adquirirlo usted ahí en la ecotienda Neblinas, en Próspero C. Vega número 14, y puede adquirir este libro que yo creo que es importante porque habla sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza en un contexto urbano. Pues bien, vamos a la entrevista. Gracias, Priscila, por acompañarnos. Bienvenida. Y platícanos cómo surge esta idea de conjugar la parte del arte y el medio ambiente. Bueno, dentro del Museo del Calendario, principalmente en las pinturas que tenemos en la serie de galerías, se puede ver entre muchos retratos que hizo principalmente el pintor Jesús de la Helguera. Es un contexto del México precioso, dentro del paisaje natural que manejan en sus pinturas. Uh-huh. Y bueno, ahí dentro del Museo del Calendario las pinturas van enfocadas a un entorno ambiental, están enfocadas a toda la parte de mostrar la biodiversidad aquí en Querétaro. Platícanos en qué trata en esto. Bueno, las pinturas que están en el Museo del Calendario están más alineadas a la tradición mexicana.
hay diferentes escenarios mexicanos, hay eventos simbólicos dentro de la historia de México, y bueno, todo esto es acompañado de la biodiversidad mexicana. Algo importante que también que mencionar que bueno, el ecosistema del Museo del Calendario está en los jardines. Los jardines que tenemos en el museo, bueno, son 4 patios y está lleno de plantas y de flores de diferentes colores, tipos, muy, muy hermosos, que bueno, yo no sé cómo le hace León, que es nuestro jardinero, para que siempre esté floreando todo el año. Y bueno, algo interesante de estos jardines viene desde los dueños anteriores, que era una casa familiar, y la señora Conchita Pozo, la dueña anterior, ella le gustaba mucho buscar plantas de diferentes tipos, de diferentes colores, y pues todas se guardaron en este museo, y ahora ya todos los visitantes pueden ver esta diversidad de flores y plantas en todo el año. Fíjate que es muy interesante, o sea, para los que no lo conocen, váyanse a tomar un cafecito ahí al museo, porque en la parte del fondo es donde está el jardín. Así Digo, es. en los otros patios también hay vegetación, pero hasta el fondo atrás es donde está la parte jardinada, y es muy agradable, fresco el lugar, y además sirven un buen cafecito ahí. Está en el centro histórico, así es de que des una vuelta. Ahorita nos va a comentar si hay alguna promoción o los horarios que tienen, los días en que está abierto el museo, y puede ir a disfrutarlo ahí tomando una rica taza de café en el jardín del Mucal. Sí, por supuesto, estamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y bueno, pagando su entrada con un consumo mínimo de 60 pesos por persona. En cafetería la entrada se les toma cuenta de su consumo, entonces está bastante disfrutable. Y bueno, en los jardines donde se encuentra el café, ahí hay 2 históricas palmeras que tienen más de 100 años, y bueno, estas se reconocen principalmente porque están con una enredadera hasta la punta. Entonces, muchos de los visitantes creen que son pinos, pero cuando voltean a ver hasta la punta, ven las palmas, y ya es como, no son pinos, son palmeras. Y pues ahí es una sinergia de dos seres viviendo por muchas décadas. Es muy, muy interesante verlo. Priscila, si puedes darle la dirección. Sí, claro, estamos en la calle Francisco y Madero, número 91, en el centro histórico. Estamos entre la calle Vicente Guerrero y Melchor Ocampo. Ahí nos pueden encontrar. Realmente es muy céntrico el sitio, o sea, no cuesta trabajo llegar, y no se van a arrepentir los que vayan y disfruten del museo. Claro. Y disfruten del jardín con una tacita de café. Nadie va a salir arrepentido de ahí. Fíjate que, digamos, la parte de los calendarios, hoy en día como que hay una tendencia a que todo sea digital, y se va perdiendo esta parte de la cultura del calendario impreso, pero yo desde niño recuerdo en mi casa, claro, al mis que le padres arrancabas tenían, las hojitas, ¿no? en la pared tenían ahí, la y ahí iban haciendo sus anotaciones. Claro, sí. Era un organizador, pero lo hacían de manera manual, y bueno, todo el mundo podía verlo, a diferencia de lo metes en un celular, pues nada más el dueño del celular lo ve y los demás no. Y muchas veces pero lo traes ahí el y calendario lo era algo así presente. colectivo, compartido, que todo el mundo podía darse cuenta. Y ustedes siguen en esa tradición todavía, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, en el Museo del Calendario es lo que queremos preservar, es lo que el fundador, el señor Roberto Landín, quería dejar como esa huella en el mundo, ¿no? Qué bonito. Y sí, y está padrísimo porque dentro de las salas puedes ver desde los primeros calendarios que datan de los 1903 hasta la época actual. Y hay algunos calendarios que tenemos ahí en exhibición
que tienen esos apuntes que menciona usted, que ahí se pueden acercar y pueden ver debo al carnicero tanto, el teléfono de algún vecino o algo, y ahí está anotado en el calendario de pared, ¿no? Que era más que un adorno, era una herramienta importantísima para el manejo del hogar en ese entonces. Y sí, creo que todavía sigue siendo para muchas familias hoy en día. Y porque las aplicaciones de ahorita ya no nos permiten ni siquiera aprendernos un número nada más telefónico, sí, 2 a lo mucho. Ahí nos obligaban a mínimo escribir las letras. ¿Y cuántos años tiene este museo? Justamente acaba de cumplir el 21 de mayo, sus 10 años. Ah, ok, sí, tiene poquito. Así para es. Los que hace mucho dejaron de venir aquí a Querétaro, para sí, que se den una vuelta acá, ¿verdad? Sí. ¿Y la exposición cuándo va a arrancar y dónde piensan colocarlas? Sí, por supuesto. En celebración al 10º aniversario del Museo del Calendario, vamos a tener una exposición temporal en el Centro Educativo y Cultural Gómez Morín. Inicia a partir de mañana, es el 3 de julio, a las 6 de la tarde su inauguración, y va a estar hasta el 31 de julio. Va a estar todo el mes, va a estar dentro de la explanada principal, entonces pues cualquier persona puede pasar a visitar esta exposición temporal que tenemos ahí en celebración. Sí, así es. ¿Va a haber nuevas imágenes aparte de las que tienen en el museo? Bueno, en la exposición temporal son, como es una extensión del mismo museo, pues, procuramos tener las mismas. Sin embargo, en la exposición permanente del museo vamos a actualizar nuestros cuadros, principalmente del maestro Jesús de la Helguera. Vamos a renovarlos para darle ese refresh al museo, sí. Y ya hablamos un poco de, digamos, de esa tradición del calendario impreso. Ahora te preguntaría, ¿y en cuanto a los artistas les interesa crear imágenes para calendarios? A los artistas, perdón. Sí, o sea, yo soy un artista, me interesaría crear una imagen para un calendario, o ya a los artistas ya no les importa. Pues al menos sí he escuchado 3, 4 artistas que sí están interesados en ahora sí que, ¿cómo decirlo? Participar en crear un calendario con su obra. Pero actualmente ya sí no son tantos como solían haber antes. Antes había mucha competencia. Entre pintores, sí. Entre pintores, y ahora, quién sabe ahora. Sería, ¿no?, una muy buena área de oportunidad, ¿verdad?, para los artistas nuevos que ahí vieran la oportunidad que hay. Sí, así es, de crear sus calendarios con sus propias obras. En este último minuto que nos queda, Priscila, ¿qué mensaje le mandarías a los que están viéndonos en el programa? Pues los invitamos a todos a que visiten al Museo del Calendario. Ahí estaremos de martes a domingo, de 10 a 6. Y los invitamos a que visiten nuestra exposición temporal en el Gómez Morín. Ojalá y nos puedan acompañar en la inauguración mañana a las 6 de la tarde, o si no, que vayan a visitarlo en el horario de apertura. Muchísimas gracias. Gracias. Pues no se pierdan esta oportunidad, esta invitación que les hace la directora del museo para la exposición que va a haber en el Gómez Morín, y si no le da tiempo, pues puede ir al museo que está aquí en el Centro Histórico, Madero número 91. Ahí va a encontrar usted el museo, la parte jardinada que está al fondo, y no se lo pierda. Realmente son espacios importantes, con tradiciones, imágenes muy creativas. A mí me gustan mucho los calendarios Landín, y pues ahí lo tiene usted, esta oportunidad para que vaya tanto a la exposición como al museo. Te agradecemos mucho, Priscila, que nos hayas acompañado y compartido. Muchísimas gracias por este tiempo. Pues el tiempo se nos acabó,
queridos amigos, como siempre yo los espero cada miércoles al punto de las 5:30 en Radio y Televisión, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?